Oyes, pues gracias por aceptar la invitación. eh, y ya tengo rato de seguirte por redes y es algo que me llama la atención de aprender más y dije, pues vamos a unirnos en este live pues para compartir sobre tu experiencia, lo que tú nos quieras compartir, porque es un tema que yo personalmente y con mucho respeto no lo iba escuchado. De hecho, ser sincera y honesta, no sabía que esto le podía pasar a los infantes, o sea, no sabía que llegaba hasta niños. Yo siempre tenía un conocimiento que solo pasaba en adultos y adultos mayores, ¿no? Sí. Bueno, pues súper agradecida por la oportunidad de hablar en tu espacio. Yo te sigo desde hace mucho tiempo y me sé todos los cuentos de tu hija. De verdad que te admiro mucho la determinación, la constancia que has tenido con Kiara y que hayas tenido el valor de compartir tu experiencia, porque creo que es algo que inspira a muchas mamás, que inspira a muchas personas que están ahí afuera, de pronto recibiendo diagnósticos sin saber qué hacer. em, y también muchas veces mal informados. A mí me pasó con mi hijo. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo Diego tiene 16 años, nosotros somos de Venezuela. Y pues, mi niño, él a los 2 años, fue diagnosticado como autista. Ese fue el primer diagnóstico de Diego. Tenía todo el perfil, realmente encajaba dentro del espectro autista. Era la primera vez que yo escuchaba esta palabra, yo no tenía ni idea de lo que era el autismo. Pero bueno, después de mucho investigar y de tocar puertas que me llevaron a ese diagnóstico, yo me quedé muy tranquila porque luego de investigar, de leer y de informarme, pues sí dije, sí, él entra completamente dentro de este perfil. Ahora, ¿qué debo hacer? Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención y fue la primera vez que lo escuché fue que la persona, el doctor que me diagnostica, digo, con autismo, lo primero que me dice es, no te vayas a volver una mamá loca de las dietas, que vas a hacer pasar hambre a tu hijo. Claro, él me dice esto y yo quedé así como que no sé de lo que me está hablando, porque no tenía yo idea de nada de las dietas, de nada. Eh, pero gracias a Dios no lo escuché. Gracias a Dios no lo escuché y sí, hice muchas de sus recomendaciones. Desde los 2 años, Diego comenzó terapias de lenguaje, terapia ocupacional, de conducta, bueno, todas las terapias que te mandan. También, lo inserté en un colegio, ¿no? Pues la etapa maternal, porque el doctor me decía que era importante que él socializara para que copiara conductas. Y con el tema de la dieta, pues sí, ahí no le hice caso y yo comencé a leer y comencé a investigar porque mi hijo tenía síndrome diarreico. Él tenía su panza siempre muy, muy distendida, tenía siempre muy inflamado y sufría de diarreas. Entonces, desde ese momento yo me comienzo a informar y empecé a quitar cositas de su dieta y él comenzó a mejorar. Bueno, entonces desde los 2 años, pues yo sí estoy con esto, con mi hijo, de una alimentación mucho más consciente. Diego no consume absolutamente nada de ultraprocesados, ni de lácteos, ni de azúcares. Él solamente come comida orgánica hecha en casa. Em, y eso ha hecho que, pues mi hijo aún siga vivo. Es una de las cosas fundamentales. Con el tiempo, él comenzó a tener unos síntomas distintos, ¿verdad? Él comenzó a tener unos síntomas distintos que me llevaron a mí a pensar que no era autismo lo que él tenía, porque él empezó a tener otros síntomas abruptamente. Eso fue de la noche a la mañana. Cuando él cumplió en el año, en el 2015, que él cumplió 15 añitos, 5 años, perdón, en octubre de ese mes, él dejó de dormir, no podía sostener su cuerpo, no podía comer, parecía que no me reconocía y bueno, eso fue muy difícil, un proceso muy difícil de experimentar, de vivir. 2 años luego lo pude diagnosticar y conseguí el diagnóstico definitivo que es síndrome de San Filipo, comúnmente conocido como Alzheimer infantil. Esta es una enfermedad que causa autismo de base sindrómica
y la mayoría de los padres recibimos el diagnóstico de autismo siempre en la etapa temprana, ¿no? Entonces los niños son abordados como autistas hasta que ya explotan otros síntomas en tu cara que te hacen investigar más. Obviamente, con el tiempo y con la evolución de la enfermedad, ellos van perdiendo los síntomas del autismo como el aleteo, la ecolalia, la repetición, la fijación con objetos de su preferencia. Ellos van perdiendo porque la enfermedad le va restando habilidades y destrezas. Eso es lo que te iba a preguntar, Alma. Cuando el doctor recién te da el diagnóstico, muchas gracias a las personas que nos están donando. Cuando te dan el diagnóstico de autismo, ¿cuáles fueron las características para que él encajara en el diagnóstico de autismo? A él le hicieron una prueba, le hicieron las pruebas y bueno, Diego realmente tenía una hiperactividad demasiado marcada, era un niño súper, sumamente hiperactivo. Yo no me podía sentar con él, Michelle, ni 30 segundos. Él vivía como una mariposita por toda la casa y todo lo quería tocar y todo lo quería agarrar, muy cariñoso, pero muy, muy inquieto. Y no tenía conciencia sobre las cosas que podían hacerle daño, como la cocina, un ventilador. Entonces, yo tenía todos en casa mucho estrés porque había que estar encima de él porque podía hacerse daño con cualquier cosa. Se sobreestimulaba, se sobreestimulaba y él, aunque hablaba y podía comunicarse, no lo hacía de una forma fluida, tenía ecolalia. Entonces, pues todas esas cosas, más la prueba que le hizo el doctor, encajaba perfectamente en el espectro. Sí. Y Y antes de eso, ¿él tenía un lenguaje o estaba llegando a todas sus metas de crecimiento normal? yo Es sé. decir, que se sentó solo, ya pudo gatear, se paró, caminó, o sea, todo eso. Sí, lo hizo con unos meses de diferencia porque tenía este retardo del desarrollo y tuvo unos meses de diferencia que sí, cuando sostuvo la cabecita, que sí el gateo, sí habían meses de diferencia, pero lo logró, o sea, logramos muchas cosas y de hecho con las terapias que de verdad todos los días, de lunes a jueves, yo vivía en terapias con él todos los días, yo sentía que sí, que Diego estaba evolucionando, que él y estaba avanzando, pero bueno, luego la enfermedad es una enfermedad que hace que se deposite una sustancia tóxica en todo el cuerpo debido a la falla de una enzima que todos tenemos, que tú y yo todos tenemos. Entonces, esa enzima hace un trabajo importante que es descomponer una macromolécula y en estos niños esa enzima está ausente. Al no poderla descomponer, la sustancia se queda en el cuerpo desde el momento de que están gestándose, de hecho, y ella se acumula en todos los lugares del cuerpo, en el cerebro, en las articulaciones, en los órganos, en todos, va a todos los lugares. Y comienzas a descubrir que tu hijo tiene algo porque a medida que él va creciendo y va evolucionando, pues esa sustancia va causando daño en el cerebro, va causando muerte neuronal, va destruyendo las neuronas y pues tú comienzas a ver, oye, pero si mi hijo antes, por lo menos, Diego aprendió a ir al baño 4 veces, Michelle. 4 veces él aprendió a ir al baño, pero luego lo olvidaba debido a la enfermedad. ¿Tenías el diagnóstico cuando No, comenzaste a ver eso? no, no tenía el diagnóstico. Yo conseguí el diagnóstico en el año 2017, cuando Diego tenía 7 años ya. Ahí, cuando me dieron el diagnóstico, fue que yo pude entender, ahora entiendo por qué yo le enseñaba a Diego tantas cosas y él las aprendía, pero luego las olvidaba. Era porque la enfermedad le obligaba a olvidar eso. Y es una enfermedad que pues obliga a los niños a olvidar como a los adultos, pero en este caso es en niños. La única diferencia entre el Alzheimer de adultos y el Alzheimer de niños es el origen, la causa, que en los adultos pues científicamente aún no está, hay muchas hipótesis del origen de la enfermedad, pero no hay todavía em, todavía no se sabe con certeza qué la ocasiona. En cambio, en el infantil sí se sabe que es la falla de esta enzima. ¿La falla de qué? De una enzima, la falla de una enzima. Ujú.
Okey. Sí, porque entonces con los adultos no hay una sola razón, y con el niño, cuando estamos hablando de Alzheimer's, es la falla de la enzima que causa o ¿es condición o es enfermedad? Es enfermedad. Es El Alzheimer infantil es una analogía médica que utilizan los médicos para que las familias puedan entender lo complejo de la enfermedad a lo que se están enfrentando y para que sea más conocida, porque el nombre científico de la enfermedad es mucopolisacaridosis tipo 3 subtipo A. Entonces, eso es muy difícil que la gente lo pueda conocer y por eso los médicos la llaman Alzheimer infantil. San Felipo, ¿no? También sí Sí, ibas dicho. sí. ¿Y esto pasa a cuántos niños? ¿Cuál es el dato que tenemos? Como en autismo, sabemos que es uno en cada 36. Con el Alzheimer's infantil, ¿qué es? Eh, pues es un porcentaje muy pequeño de niños en el mundo, uno de cada 100.000 nacimientos. Wow. Y cuando a ti te dan el diagnóstico de esta enfermedad, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cómo lo recibí? ¿Que si estabas sola, estabas acompañada? Estaba sola y tuve que viajar a otro país. A mí me costó mucho, Michelle, diagnosticar a Diego, pues porque justamente en ese año, en ese, o sea, 2015, 2016, 2017, Venezuela estaba atravesando una crisis socioeconómica muy, muy grave y no era un buen momento para nosotros económico. Así que yo tuve que recurrir a muchas cosas para poder reunir el dinero para poder llevar a mi hijo a diagnosticarlo. Me tomó 2 años poderlo diagnosticar y obviamente estaba devastada, pero una parte de mí muy importante sintió alivio, alivio de poder conocer el nombre de lo que le estaba quitando las habilidades y destrezas a Diego y de por fin saber de qué forma yo podía ayudarle, porque sin diagnóstico pues estaba caminando a ciegas y se sentía mucha incertidumbre. ¿Qué te iba a decir? ¿Y en qué país te dieron el diagnóstico? En Brasil. En En Brasil. Brasil. Sí, en Brasil, en la ciudad de Porto Alegre, que está en frontera con Argentina, queda al sur de Brasil, hay un hospital que tiene una unidad de pesquisas de enfermedades raras, de este tipo de enfermedades. Y yo tuve que ir allá y allá me dieron el diagnóstico. Ujú. En Brasil. Y recibes diagnóstico, ¿y qué es lo que te comienza a decir el doctor? Aparte de que esta mamá loca con la dieta, no te conviertes a eso. Ese doctor no me quiere conocer nunca. No, bueno, con ese doctor de hecho nunca más fui porque pues ya el diagnóstico de Diego cambió. Fíjate algo, la segunda vez que me dicen eso de la dieta, Michelle, qué importante. En Brasil, una de las genetistas, de las doctoras del hospital, pues me explica que la falla de la enzima descomponen una macromolécula que está dentro de dentro de la célula. Entonces yo le digo, ok, pero es del azúcar dentro de del azúcar que está dentro de la célula. Entonces yo en mi ignorancia le pregunto a la doctora, doctora, si yo le hago una dieta, digo, súper estricta, ¿usted cree que No podamos? hay azúcar. Ajá, de hecho, ya yo no le daba azúcar ahí en ese momento, pero le pregunto, ¿hay algo que yo pueda hacer con la dieta? Y me dice, no, le dice, lo único que yo te voy a pedir es que le des de todo, porque tu hijo se va a morir pronto. Disfrútalo mientras puedas, así que no, dale helado, dale dale todo lo que le gusta. Y yo no le escuché, nuevamente no hice caso, no hice caso. Y gracias a eso, mi hijo tiene el subtipo más agresivo de la enfermedad. Se supone que él ya no debería estar aquí porque los niños no alcanzan a llegar a la adolescencia. Y Diego no solamente está vivo, sino que está con un buen estado de salud dentro de lo que cabe en lo complejo que es este diagnóstico, porque él todavía camina con ayuda, se alimenta por la boca, prácticamente yo conseguí arreglarle el trastorno de sueño severo que tenía, ya él duerme mucho, mucho mejor. Eso hizo que bajaran mucho las crisis emocionales, las convulsiones. Entonces, la alimentación sí es demasiado, demasiado, demasiado importante. Y la suplementación también es muy importante, que él reciba las vitaminas y los minerales que, pues la enfermedad le resta.
es muy importante la alimentación. A veces no hay que hacer caso a los médicos porque Pues no lo viven, o sea, no lo saben y hasta cuando uno lo está viviendo dices, pues, ¿qué hay que perder? O sea, si lo intento y no me funciona, pues ya lo intenté, ¿no? Pero la alimentación lo veo. De hecho, en mi familia hay una adulta mujer que tiene Alzheimer's y lo podemos ver cuando ella come azúcar, podemos ver la alteración, podemos ver esta pérdida de habilidades, agresión también y es cierto, es muy cierto, y siempre es como ya no darle galletas, ya no darle pastelitos, porque ella amaba eso, pero sí se puede notar muy fácilmente cuando incrementan estos comportamientos por la alimentación. sí, así es. La alimentación sí es muy importante, siempre lo comparto con mi comunidad también, porque me dicen, ¿qué haces? En el año 2024, a finales del año 2024, yo logré llevar a Diego nuevamente a Brasil. Y cuando llegamos allá y veían entrar a mi hijo caminando en el consultorio, los médicos no acreditaban y me decían, no lo puedo creer. Es la primera vez que yo veo a un niño con este diagnóstico en estas condiciones. ¿Qué estás haciendo? La nutróloga de allá me preguntó, me sentí y me dijo, mamá, por favor, cuéntame todo lo que tú haces, porque yo es primera vez que veo a un niño con este diagnóstico así. Dime qué es lo que tú haces. Y yo dije, bueno, la alimentación sí es muy importante. A mí aquí me dijeron que la alimentación no, que le viera de todo porque él se iba a morir. Y no, sí es importante la alimentación porque gracias a eso Diego está sano. O sea, he logrado contrarrestar un montón de enfermedades y síntomas que pudieran hacerlo sentir mucho peor o agravar su situación gracias a la alimentación. Y Cupetero, no, hombre, ustedes merecen un ahí una película en Netflix, o sea, y esto sí, de verdad, sí. Te voy a decir porque, ¿te acuerdas de esta película que salió hace poco de este niño que también viajó a la India? Los dos hemisferios de Lucas. Exacto. Te lo juro que me estás platicando y yo ya estoy haciendo una película en mi cabeza, o sea, soy la directora en este momento, porque es muy bonito ver se te ve tu felicidad, lo cuentas con mucho amor, y sí, eso de traer su dolor y de traer su duelo, pero transmites también lo positivo, como yo siempre he dicho, yo no hablo desde romantizar el autismo, pero hablo desde que o me siento y me sigo llorando en el closet, como siempre lo dije cuando recibí el diagnóstico, o me paro y tomo acción, ¿no? Y siento que eso es lo que tú has hecho y lo has hecho con mucho amor, porque se transmite y se siente tu alegría. Sí, gracias, gracias. Sí, yo sigo luchando por Diego. Actualmente tengo 2 cuentas infantiles que escribí y que creé, pues que cuentan la historia de mi hijo. Él es el protagonista. Están en Amazon. Y yo sé que no podemos hablar mucho de eso por aquí, pero bueno, los pueden conseguir por allí. En mi perfil pueden conseguir el enlace. Estos cuentan, él desde primera persona habla de la enfermedad, de lo que es tener esta enfermedad, pero con un mensaje positivo y de esperanza. Es una lectura para educar a otras personas acerca de esta enfermedad, para que sepan pues que existe esta enfermedad, que hay niños que están luchando hoy en día por mantenerse vivos, por mantenerse aquí y es una forma de compartir el mensaje, ¿no? Y a mí como mamá pues me sirve también porque es una forma también de financiar todo lo que yo hago por Diego, porque pues no es fácil, no es fácil. No, y los vamos a poner acá en el link también, ahorita que ya terminemos el live y cuando yo sube por mis redes sociales, los vamos a poner porque es algo que sí quiero hablar. Y que tú escribiste estos 2 libros siempre con la idea principal es de ayudarle a Diego, como tú lo has dicho, porque hay costos médicos muy elevados y siempre me imagino otro tratamiento, otro estudio, yo qué sé, y pues todo cuesta, ¿no? Y que es válido decir, yo inventé esto porque de esto me da para ayudar a Diego, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo tuve que, como digo, a veces cambiar de piel muchas veces, porque cuando te conviertes en cuidadora, yo al principio estaba sola, y me tocó bien fuerte porque era mamá soltera y mi trabajo pues ya no me alcanzaba, ya no podía cumplir con un horario porque tenía que cuidar a mi hijo. Así que tuve que separarme de esa empresa en donde estuve laborando por años,
y tuve que reinventarme y fueron momentos bien complicados porque, como les comento, a los cuidadores que estamos en países en Latinoamérica y hay muchos donde no hay políticas sociogubernamentales que protejan a personas como Diego, como Kiara, pues a las mamás nos toca y lógicamente producir el triple 4 veces más cuando no tienes el tiempo, cuando no tienes la mentalidad para hacerlo, pero nos toca, ¿por qué? Porque no hay, el Estado no protege, entonces nos toca salir adelante y aunque dejé y me tuve que separar de mi trabajo de 8 a 5 pues, tenía que trabajar muchísimo más porque, bueno, pues, tenía que producir todo, lo de las terapias, lo de la comida, llevar una dieta muy sana también es un gasto muy grande. Diego nunca ha dejado de hacer terapias. De hecho, la terapeuta se acaba de ir, tengo una terapeuta que viene a casa porque ya él no puede salir mucho porque se agota, se fatiga, él, pues, ya está más grande, y tratamos de hacer que su vida sea lo más liviana posible y pues todo cuesta. Las medicinas, los suplementos, todo eso, esas cosas las tengo que traer de afuera. Y Diego no tiene un seguro médico, lamentablemente en mi país. Bueno, no sé, en otros países no he investigado mucho, pero acá cuando tienes una patología de base, no te aseguran, no puedes pagar un seguro privado, aunque puedas y aunque quieras, no puedes pagar un seguro privado porque te rechazan, porque te dicen, no, tiene una patología de base, no, no le vamos a cubrir. Entonces, Diego no tiene seguro y es algo que me atormenta mucho porque yo cuido mucho y prevengo mucho para evitar tener que ir a una clínica, porque en el momento en que me toca ir a una clínica, no me quiero ni imaginar, no me quiero. Lo que cuesta. Es igual en Estados Unidos y aquí en México, ¿no? Cuando ya hay una existing condition, ya hay algo que existe, hay un porcentaje muy bajo, o si te cubren, pero a un costo exageradamente que no lo puede pagar uno, ¿no? Y Exacto. pues en este caso, tú hiciste los 2 libros, se pueden encontrar por Amazon y de hecho estoy segura que en tu perfil los tienes, Sí. igual yo los voy a compartir y aquí estoy viendo un mensaje que hay gente de tu comunidad. Soy Ani de la comunidad de Diego, ¿eh? Tienes aquí mucho amor, mucho cariño que te están viendo y se unieron a esto. Hola, Almita, ¿cómo estás aquí presente apoyándote? Mari. Gracias, gracias a todos. Y de verdad que me parece increíble. Yo creo cuando me preguntan qué es lo más impresionante que has logrado y que has hecho, es eso, es haber logrado que mucha gente ame a mi hijo sin que lo conozcan a través de una pantalla, simplemente a través de mis relatos y de mis historias. Y eso me parece, es como un milagro, es como un milagro. Aman a Diego, te aman a ti, Alma, puedo ver, aquí soy parte del club de fans de Diego. Tienes mucho amor aquí, mujeres que has hecho mucho y te voy a decir, hijo, tu energía es muy, muy bonita y la verdad deseo que podamos vender, que yo te pueda apoyar a vender muchos libros, porque sé que también tienes un tratamiento pendiente en México, platícame de esto. Sí. Bueno, casualmente hablaste de la película Los dos hemisferios de Lucas. Es ese tratamiento, es ese tratamiento de esa película que esta máquina hace que las conexiones neuronales se restablezcan y como es precisamente eso lo que le hace falta a Diego, porque esta enfermedad destruye las conexiones de las neuronas, queremos probar. Es un tratamiento paliativo, sé que eso no lo va a curar, estoy muy clara, pero tengo que hacerlo porque si me quedo de brazos cruzados, pues tengo mucho que perder. Entonces, quiero intentar. Nosotros ya tuvimos una entrevista el año pasado con el doctor, evaluaron nuestro caso, lo aprobaron y estamos pues luchando con la venta de los libros para poder llevar a mi muchachito bueno ya. Y güey, pero Pero muy pronto. también todos son tus vuelos, estás hablando de estancia, estás Todo hablando es caro. de inversión. Es caro porque el tratamiento cuesta un poco más de $10,000. Aparte de los vuelos, la estancia, y como yo le digo a todos, lo que a veces me escuchan aquí en mis live, pues salir con un niño como Diego no es una tarea sencilla y tengo que ir muy bien preparada para por si acaso alguna emergencia o algo, pues poder resolver, ¿no? Y sí, estamos en ese proyecto actualmente, en poder llevar a Diego a la Ciudad de México. Esperamos que muy pronto se pueda lograr. Mucha gente nos ha apoyado, mucha gente comparte.
comenta, da like y yo estoy sumamente agradecida con todos por el cariño y por el apoyo. Y ese es en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México, es en Ciudad de México. Okey. ¿Y le has hecho células madres a Diego? Le estoy haciendo células madre a través de la fototerapia. Ese protocolo de fototerapia logré hacer que mi hijo, después de una década de sin dormir, durmiera. Entonces, estoy haciéndole, sí, células madre, también para el sistema nervioso, para la higiene del sueño. Y es costoso, eso también es costoso y mensualmente tengo que comprar el producto para podérselo poner porque no me puedo permitir no tenerlo, porque el sueño de Diego era muy ruin, él no dormía nada y yo no podía dormir. Yo también desarrollé el trastorno, lo que afectó mi memoria, afectó mi peso, me tenía muy, muy mal física y emocionalmente el hecho de no poder descansar. De verdad, el no poder dormir realmente mata a las personas. Entonces, tener un niño con una enfermedad neurodegenerativa y que encima tenía este trastorno tan, tan, tan severo, me estaba volviendo loca. Yo probé todo lo que te puedas imaginar para hacerlo dormir, pero no lo lograba. Hasta que conseguí este producto que una amiga me insistió muchísimo, ella me lo regaló al principio porque yo estaba reacia a utilizarlo. Ya después de probar tantas cosas y de ser estafada tantas veces, uno se curta la piel y dice, ay no, ya no quiero escuchar. Pero bueno, ella me lo regaló y dijo, por favor, úsalo. Y realmente mi hijo ya tiene más de un año durmiendo muy bien y eso ha hecho pues que no tenga casi crisis. Esta enfermedad causa crisis emocionales. Ellos como que pierden la razón, como es como una persona con demencia, ¿sabes? Son crisis así. Y eran muy frecuentes antes y ahora ya casi no. Ahora ya son muy esporádicas y las convulsiones también son muy comunes en esta enfermedad y Diego casi no convulsiona porque tiene un buen sueño, tiene una buena alimentación, tiene una buena suplementación. Entonces, todas esas cosas, ya hago aromaterapia con aceites esenciales, todas esas cosas, esa rutina tan estructurada, pues ha rendido sus frutos. Y es que él está bien dentro de lo que cabe, que podemos decir que está bien. ¿Y Diego va a la escuela, Alma, o se le da escuela en casa? ¿Cómo es esa parte de la educación? Mira, la escuela fue un trauma para mí, fue muy triste el paso por la escuela con mi hijo, porque sufrimos mucho bullying, él fue muy despreciado en la escuela, em, fue difícil. Y justo cuando comenzaron los síntomas graves de la enfermedad, él ya no pudo ir más, porque la escuela a donde iba no era segura para él. Y entonces si yo lo dejaba ahí y solamente había una maestra, no había, en ese momento yo no podía pagar un monitor, una sombra que estuviera con él, de verdad no podía pagarla y era imposible, era imposible enviarlo porque habían escaleras, él se podía lanzar por ahí, entonces yo decía, me va a salir muy caro y cuando yo intentaba, o sea, cuando él le daba un color, un lápiz, él se lo metía a la boca, lo mordía, entonces podía hacerse daño, metérselo en un hoyo. Yo logré que Diego aprendiera los números, las letras a través de canciones, porque a él le fascinaba la música, cantaba muy lindo y con la música yo le enseñé los números, las letras, pero realmente educativamente no logró progresar mucho. Tiene otras rutinas, terapias, otras cosas, pero decirte que aprendió algo, que se graduó, que me hubiese encantado vivir ese sueño, pero no fue para nosotros, lamentablemente. Tú, mamita, ¿cómo te cuidas tú emocionalmente, espiritualmente, físicamente para enfrentarte esto, como tú lo dices, ¿no? De todos los días, que es algún reto muy, muy grande. Bueno, he tenido mis altibajos, han habido épocas como por ejemplo la época del sueño en la que Diego no dormía, me era muy difícil cuidarme porque no tenía la energía, no tenía la energía, pero como su sueño ya se reguló y está mucho mejor, yo pude volver a rutinas como el gimnasio, no dejo de ir al gimnasio, todos los días hago ejercicios, todos los días salgo a caminar o a correr, intento mantener mi mente muy ocupada
Hace poquito, la semana pasada, me gradué, hice otra carrera universitaria, em, y leo, leo, me gusta leer. Bueno, llevo la casa, hago muchas cosas, trabajo, también trabajo, soy distribuidora de una línea de panadería gluten free, que es un trabajo que puedo hacer desde mi teléfono, a distancia, y pues también me ocupo de las redes sociales, de escribir, y de varios proyectos en mi vida, pero me cuido principalmente. Libros, o sea, publicar 2 libros. No, pues muchas felicidades en esto, lo de tu escuela que acabas de terminar. Mujer, eres impresionante, esa puedes transmitir una energía lindísima al pesar de todo lo que viene con pues, la enfermedad de tu hijo, verte todavía con esa sonrisa tan bonita y de hablarlo como lo hablas, ¿no? Porque en veces cuando hay una conducción o enfermedad de nuestros hijos, es muy fácilmente, pues, tener otra actitud, otra perspectiva al futuro, ¿no? Sí, sí. La verdad es que yo me he negado a vivir este proceso como una víctima, me he negado rotundamente a ser una víctima. Yo amo profundamente a mi hijo y de verdad es que hago todo lo que hago por amor a él y con mucha gratitud y sin quejarme, sino simplemente hago lo que debo hacer. Y yo espero, pues tengo mucha fe, soy una mujer creyente y espero, aguardo y espero pues que Diosito nos siga teniendo mucha misericordia. Es lo único que yo le pido a Papá Dios, que siga permitiendo no solo que Diego esté aquí, sino que Diego esté bien, porque no soy una mamá egoísta y yo quiero es que mi hijo no sufra, que no tenga dolores, que no se enferme gravemente, que yo pueda solucionar, que me pueda seguir dando fuerza a mí cada día, renovando mis fuerzas para poder seguir trabajando, para poder seguir siendo una mujer productiva, para poder solucionar todas las cosas que lo... Y Ana, ¿tú cómo ves el futuro de Diego en 5 o 10 años? Bueno, pues yo lo veo muy fuerte a él. Cuando salgo a caminar con él, todas las noches antes de dormir tenemos la rutina de darle una vuelta y yo lo veo fuerte, lo veo sano dentro de todo y trato de enfocarme en el presente, en el momento presente, en brindarle todas las cosas que él necesita ahora. eh, Porque pues los médicos siempre enfatizan en que los niños no sobreviven, pero yo intento pues, tratar de tener mi mente en el momento presente. A veces, obviamente, pues me pongo triste o se me desbalancea, se me desregulan las emociones, pero vuelvo otra vez al camino, porque bueno, es como todo, uno también tiene que llorar, uno se frustra, eh, pero veo a Diego fuerte, espero que siga creciendo como va, que bueno, yo a veces he hecho broma y digo, voy a tener que construir una grúa dentro de la casa para poderlo cargar, porque ya yo no lo puedo a él, ya él está muy grande, él está de mi tamaño ya, a mí me cuesta hasta cambiarle un pañal, me cuesta, me cuesta, no puedo bañarlo sola, no puedo cambiarle un pañal sola porque él es muy grande y patea y pues es fuerte, es muy fuerte. Entonces, lo veo con muchos ojos de amor y espero que en los próximos 5 años mi hijo siga aquí, regalándome sonrisas, haciéndome reír, porque es un niño muy amado, es un niño muy consentido, que de verdad, pues nos hace muy felices. Y Sana, ¿y tienes más hijos? Sí, mi hija Miranda está en el segundo libro. Ella tiene 13 años y cuenta ella como hermana cómo es vivir con un niño como Diego, ¿no? Es una historia bonita. Miranda sí va al colegio, es una niña pues sana, una muy buena hermana, una muy buena hija, es una niña preciosa. Tengo solo dos ¿Cómo haces ese balance, Alma, entre Diego, que requiere mucha tu atención, y con Miranda? ¿Cómo le haces? ¿Cómo se lo explicas a Miranda? Siempre le he hablado con claridad a Miranda desde que está pequeña. Ya sabe que su hermano tiene una enfermedad que se llama así, que causa estos síntomas. Em, he hablado siempre con mucha claridad con ella. No es fácil poder balancearte o equilibrarte porque me toca ser
2 mamás diferentes y eso ha sido uno de los mayores retos de mi vida, porque no soy la misma mamá con ella que con Diego. Miranda es una niña independiente, es una niña que ocupa que yo esté pendiente de cosas escolares. Con ella he vivido muchas primeras veces que con Diego no pude vivir. Eh, entonces sí, me ha tocado duro en ese sentido de que a veces me siento perdida como mamá y a veces siento mucha culpa porque siento que no soy lo suficientemente buena mamá con ella. eh, Porque he aprendido a ser una mamá con Diego, o sea, una mamá con Diego que se ocupa de todo, que tiene que brindar esto, que tiene que traer aquello, y con ella es muy diferente, es completamente distinto, pero bueno, yo me apoyo mucho, desde pequeñita la llevo con el psicólogo, ella una vez al mes va con su terapeuta a hablar de sus cosas, y sé que no es perfecto, nada es perfecto. Seguramente he cometido muchos errores, pero bueno, yo intento hacer lo mejor que puedo, Michelle. Y en un momento, Alma, ¿tú te culpabas por la enfermedad de Diego? ¿Pasó por tu mente decir algo hice yo o algo pude hacer para prevenir esto? Sí, sí. Cuando creo que esos pensamientos de por qué a mí, de que sentía culpa, de que estaba muy deprimida, yo los tuve cuando el autismo, cuando Diego era tan inquieto que no lo podía controlar, que no podía salir con él a la calle porque era muy difícil, lo tenía que sostener muy fuerte y no me gustaba. Este, cuando él amaba ir al metro, pero entonces él casi que estábamos en la estación del metro y se quería lanzar a las reglas, ¿no? Entonces para mí era muy estresante salir, era muy estresante salir con él y no disfrutaba eso. Y fue difícil. Cuando Diego era hiperactivo era muy difícil salir, yo no iba a cumpleaños. Como te digo, el proceso en la escuela tampoco no fue el mejor, entonces como que me recogí muchísimo en ese momento, en esa etapa de mi vida, me recogí mucho, me encerré mucho, como que tratando de entender para poder ayudar, ¿no? ¿Y en qué momento decides abrir tu vida por redes sociales? ¿Y cuál ha sido, pues, ese reto más grande de estar en redes sociales? Ay, Michelle, mira, yo llegué a las redes sociales por necesidad, sinceramente. Yo, si tú me hubieses preguntado a mí, ¿te hubiese gustado que tu vida fuera pública? Yo creo que no, yo creo que no. Pero cuando yo veo que mi hijo se está deteriorando, que fui tantas veces a la clínica, que los doctores me mandaban para la casa, Diego estuvo más de 20 días sin dormir, no comía, no se sostenía, tenía de tanto frotarse, tenía morados hasta aquí y los doctores no lo ingresaban porque me decían, no lo podemos ingresar porque todos sus análisis salen bien, no sabemos qué tiene este niño. Señora, lléveselo a su casa y cuando se le pase, veremos. Entonces, pues fue difícil eso y recorrí muchísimos médicos, recorrí muchísimas clínicas buscando ayuda y no la encontraba. Entonces, fue, fue una etapa muy, muy compleja, muy, muy compleja, Michelle. Sí, me imagino. ¿Y cuál ha sido el reto estando en redes sociales que te has enfrentado? Que puede decir el más doloroso, lo más incómodo cuando por los comentarios que te llegan a hacer, Sí, ¿no? bueno, al principio, cuando yo vi que no iba a poder solucionarlo sola, eso fue un golpe a mi ego tremendo porque yo trabajaba, yo quería solucionar mi problema sin tener que acudir a nadie, pero no lo logré. En un año yo toqué 1000 puertas sin tener que abrir redes sociales y no lo lograba porque aquí había un control de las divisas, entonces para poder viajar necesitaba dólares, no conseguía dólares, si no se los pedía al Estado, el Estado no me respondía, ay, era un desastre. Entonces, eso me llevó a pensar qué puedo hacer, cómo yo soluciono este problema. Investigando, di con una página que se llama GoFundMe y entonces, bueno, vamos a ver qué puedo hacer por aquí. Me pedían tantos requisitos, tantísimos requisitos en esa página, imposibles de yo lograr porque yo estoy en Venezuela. Entonces, a través de la amiga de un amigo, tú sabes, así
lo pude ir solucionando, pero luego que ya tenía esa campaña, eh, no sabía cómo yo hacer que la gente fuera ahí. Y entonces yo decía, tengo que hablar de mi historia, tengo que hablar de lo que le está pasando a mi hijo para que la gente pueda ir allá. Ujú. Y también en ese momento una fundación de aquí de Venezuela me ayudó a crear este libro que se llama Un poema para Diego. Este fue el primer libro, este no es de mi autoría, no lo hice yo, pero muchos artistas y poetas y escritores donaron poemas para Diego para hacer este libro. Y gracias a esto yo pude, aparte de la campaña y juntando lo del libro, yo pude lograr el diagnóstico. Entonces, así yo llegué a las redes sociales y al principio era muy difícil porque habían personas que ponían, cuando yo contaba y mostraba fotos de Diego, decían, estoy segura de que lo maltrata. Estoy segura de que cosas así. Yo decía, Dios mío, Señor, qué horror. Ujú. ¿Cómo la gente puede pensar, yo estoy, o sea, estoy pidiendo auxilio para ayudarle? ¿Cómo pueden pensar que yo maltrato a mi hijo? Y me juzgaban por mi apariencia también. Me juzgaban porque como no salía capaz llorando y, ¿sabes? Sino yo tengo mi forma de hablar, no sé, de comunicarme, mucha gente me señalaba por eso, me señalaba. Una vez organizaron unas personas un evento en una ciudad, yo participé y recuerdo que en ese sitio pasó una señora y le están hablando de Diego, de que del diagnóstico y le dicen, miren, ella es la mamá, ella es la mamá. Y yo estaba sonriendo, como siempre, porque yo soy así. Y la señora dice, yo no creo que esto sea verdad porque la señora se está riendo. ¿Cómo va el niño a tener una enfermedad rara que está en riesgo su vida? Si mírenla, cómo está disfrutando. Y yo me digo, mira, señora, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia y culturalmente está asociado que un cuidador, una persona que cuida de otra, que cuida de un familiar, que cuida de un hijo, tiene que vivir, tiene que vivir mal, tiene que vivir quejándose, tiene que vivir desde la victimización, tiene que vivir en la miseria para poder recibir ayuda. Y eso está mal, eso está mal. Por eso siempre yo hablo de este tema en redes sociales porque no está bien. Yo me gradué, conté lo de mi graduación para inspirar a otras mujeres a seguir luchando, a seguir soñando, porque un diagnóstico no tiene por qué arrebatarte la alegría de vivir. No tiene por qué. Ujú. No es llegar a de que dicen: "Ah, es que usa a su hijo para lucrar, o sea, con su hijo gana dinero". Sí. Te lo pregunto, porque a mí apenas me están llegando esos mensajes y yo igual de que sí. Sí. Eh, eh, bueno, personas que se crean perfiles y te dejan, que si hice el libro, que porque hice el libro, que lo estoy vendiendo para lucrarme, que lo estoy vendiendo porque yo me estoy dando una vida bomba, porque estoy viajando, porque no sé qué. Yo digo, Dios mío, todo lo que yo luego por Dios, todo se lo lleva él. Yo soy su empleada, o sea, de verdad. Pero bueno, a veces, eh, a- hay veces en los que he creado contenido para crear conciencia sobre ese tipo de mensajes, porque yo digo, si yo no hiciera lo que hago, mi hijo no estaría vivo. Si yo me hubiese rendido hace años, quizás él ya no estuviera aquí porque yo no hubiese podido brindarle las cosas que él necesita para poder sobrevivir, para poder pelear, para tener la fuerza para pelear a la enfermedad. Entonces es muy fácil jugar desde una pantalla, es muy fácil señalar, a otro con un dedo, desde la comodidad de tu casa, pero bueno, solamente nosotras que llevamos estos zapatos puestos sabemos cómo es, cómo se bate el chocolate, como dicen aquí en Venezuela. Es correcto, ¿no? Te digo, te pregunto porque a mí apenas me están llegando esos mensajes y digo, bueno, yo me río, no me engancho, ¿no? Siempre he dicho, la gente está lo que hay en su corazón o puedo decir, chin, esa persona, pues, ¿cómo fue su infancia, no? O sea, de tener tanta ignorancia. Una puede ser ignorancia, pero también sientes la malicia, también sientes, apenas digo, wow, cómo a gente le falta mucha terapia. En veces yo quiero, Jani está afuera, ¿me la puedes meter? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Que en veces digo, chin, sigo dándole terapia a Kiara o comienzo a darle terapia a la sociedad porque Sí. digo, Kiara ya está bien, Kiara ya puede andar con nosotros en las tiendas, Kiara ya, ¿me entiendes? O hay que abrir espacios para que la comunidad comienza a entender de estas enfermedades, de condiciones,
porque pues mi hija aprende, está aprendiendo a su ritmo, pero tú como adulto, como sociedad, ¿qué estás haciendo, no? Sí. Sí, y a veces recibo comentarios como que ya déjalo en paz, ese niño ya merece descansar y yo, Dios mío, señor, o sea, ¿qué vas a hacer tú? Venir y ponerle, o sea, no, yo soy su mamá, yo lo amo, yo haré todo lo que esté en mis manos para poderlo sacar adelante. Y si simplemente no te gusta lo que hago ni mi contenido, desliza, hay muchísimo más contenido en el mundo que puedes consumir, pero sí hay personas que te señalan porque te ven luchar con dignidad también. Eso también hace mucho ruido y molesta a mucha gente, Michelle. Claro, y ayer hablando con una mamá, me encantó como ella dijo, si fuera al revés, que Kiara fuera mi mamá, o sea, yo quisiera tener la mamá que soy hoy con Kiara, que así fuera, ¿no? Tener esa mamá fuerte, luchona y seguir con esas quebrando barreras, porque vemos que todos los días hay retos, pero sí me quedo como, yo igual tengo, pues ya voy para 3 años en redes sociales y últimamente sé que quítale la cámara a la niña, la fastidias, mira, la niña ya se queja, yo, vete 10 minutos de 24 horas, o sea, ni es por ahí, o sea, en un día yo puedo grabar suficiente contenido para una semana y pueden pasar 7 días, 10 días sin tener una cámara en mi hija, pero hoy en día, como mamás, quiero pensar que yo también tengo el derecho de traer un teléfono y grabar esos momentos de mis hijas. Porque si mi hija no tuviera un diagnóstico, eso fuera, ay, qué cute, qué lindo, mira, grabé. Pero porque mi hija tiene un diagnóstico, tu sociedad me vas a decir que yo estoy abusando o la estoy incomodando, pues no es cierto. O sea, también hay momentos que yo quiero tener grabados que a lo mejor mi hija no está haciendo por su edad, pero lo estamos logrando a otro diferente tiempo. Y si lo puedo grabar, pues ¿por qué no? ¿Me entiendes? Y todo lo que hacemos es hablar desde la experiencia. Yo no estoy diciendo, como siempre le he dicho, la forma correcta es esta, la alimentación es the only way. No, aquí hay para todos. Simplemente hablo desde mi guía, desde lo que vengo haciendo desde experiencia. Y si te sirve, excelente, suma. Si yo supo, excelente. Y si no, a la siguiente cuenta, vamos, porque hay muchas mamás y yo siempre ando compartiendo cuentas de otras mamás. Mira, fue esta mamá que no hace tanto la dieta, o esta mamá que hace esta terapia, porque para todos hay, para todos. Así es, así es. Y además que nuestros hijos tienen derecho a pertenecer. O sea, así como tú tienes derecho a compartir a tu hijo, a tu hija, yo también tengo derecho a compartir el mío. Él también tiene derecho, él también tiene derecho a ser visto, él tiene derecho a ser amado, él tiene derecho a estar aquí, a pertenecer. Y por eso, eso también me lo dicen mucho, que lo estás exponiendo, que no sé qué, que no sé qué más yo. Él tiene derecho, él tiene derecho. No, pues, Alma, de nuevamente, muchas gracias por el espacio, la verdad, vuelvo a repetirlo, se siente el amor, se siente la alegría y como tú dices, cero paradas de víctima, ¿no? Desde seguir aprendiendo y todo lo que haces es por Diego. Quiero que cuentes conmigo, voy a estar subiendo tu libro, voy a estar promoviendo todo lo que yo puedo para ustedes. Pregunta, ¿todavía tienes de GoFundMe o ya no lo tienes? Hace poco, o sea, tengo mis 2 libros y abrí un GoFundMe porque hay personas en países como Nicaragua, Uruguay, Chile, Honduras, que Amazon es muy caro enviar para allá. Entonces las personas entran en el GoFundMe, hacen un aporte y automáticamente les llega un mensaje de agradecimiento con el libro en formato digital para que ellos puedan descargar. Ok, eso me parece maravilloso para que también me pases esa cuenta GoFundMe y poder subirla por las redes sociales. Quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte en todo lo que yo puedo. Si mi plataforma puede sumir para Diego, cuenta conmigo. Muchísimas No, gracias, qué honor. O sea, estoy maravillada de haberte conocido por esta vía. Te sigo desde hace mucho, te admiro muchísimo. Por favor, sigue compartiendo todo lo que haces. No escuches a la gente negativa de afuera que les hace ruido lo que haces porque no sabes, no tienes idea de cómo impactas a tantas familias y cómo ayudas a tantas mamás. gracias, mi amor, gracias. Somos un espejo. Igualmente, esas palabras son igualitas para ti. Te mando un gran abrazo. Van a estar en mis oraciones, van a contar conmigo en todas mis plataformas y hablar sobre Diego y subir ese GoFundMe, subir los libros
y vamos para adelante, porque Diego va a ir a ese tratamiento a Ciudad de México. Eso es lo que le vamos a pedir a Dios y al universo y a todos nuestros followers que se unen, y esta va para Diego. Ay, gracias, Michelle. Un beso a Kiara, a toda tu familia, a tu esposo, también lo admiro, a todos, a todos, a todos. Un beso y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Igualmente un abrazo y que Dios que lo siga bendiciendo y seguimos en contacto. Ya sabes que cuentas con una amiga aquí en México. El día que tú puedas visitar Yucatán, aquí tienes tu casa y si no, aquí estamos en estas redes echándole ganas, apoyándonos y seguir apoyando a otras mamás que son luchonas, que son guerreras y que dicen, esto es lo que está pasando, pero con la frente en alto, vamos por más. Siempre buscando mejor calidad de vida para nuestros hijos y pues sabemos que si ellos tienen mejor calidad, uno también la tiene, cuál es la realidad y toda la familia. Y de eso se trata, de vivir en paz, tranquila y feliz. Y cuando uno ve a nuestros hijos lograr que algo puede ser tan pequeño para un vecino, pero nosotros sabemos el esfuerzo, vamos, no vamos a detener, ¿no? So, nuevamente, Alma, gracias, gracias. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Gracias, gracias. Bye, bye.